gratis. Y obviamente que también con antecedentes importantes para generar pues todo este proceso. Hoy nos acompaña la senadora de la República, Mely Romero. ¿Cómo estás, Mely? ¿Cómo estás, Max? Buen día. Buen Buen día, día, gracias. Francis. Bueno, Buenos días. pues Francis, se viralizó un tema de un La intervención. es una intervención, un discurso muy puntual en temas de seguridad. Y que nos llegó mucho a los colimenses por la situación que estamos pues viviendo. Así es, este tema que tiene que ver con la inseguridad. Muy buenos días, Mely. Buenos días a todas, a todos. Yo agradezco muchísimo que me permitan compartir este momento para mí importante también como senadora. Venía la comparecencia del secretario de Seguridad. Yo pedí a mi coordinador del grupo parlamentario tener la posibilidad de yo, a nombre del grupo, hablar. Porque yo quería expresar no solamente números y cifras y lo que sabemos que estamos viviendo, yo quería expresarle al secretario lo que en mi opinión, o es, al menos eso es lo que yo creo, que sienten la mayoría de las y los colimenses, y se lo dije tal cual, le dije, yo le voy a hablar como colimense y le voy a decir lo que muchísimas colimenses quisieran decirle a usted. Que nos escuche, que escuche todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos sintiendo. Y yo creo que por eso es que pues trascendió mi participación, porque se trataba más de eso, de hablar a nombre de las y los colimenses. Así es. Este proceso es importante de hacer especial énfasis. Ahorita vamos a ir con la respuesta, pero evidentemente trazaste una ruta para determinar el mensaje. O sea, han ocurrido cosas que no podemos ya dejar de lado. Estas situaciones nos han llevado a sentirnos, como tú demostraste en la tribuna que nos sentimos, pues sentimos vulnerados en la seguridad. Sí. Y evidentemente, no sé, en el día a día, todo lo que te encuentras que te dicen, oye, hay que atender ese tema, ¿no? Claro, miren, yo me atreví a decirle expresamente eso que siento, que sentimos las y los colimenses, yo también. ¿Por qué? Porque de veras, todos los días en donde yo me paro, por decirlo de alguna manera, hay alguien que me dice, Mely, me pasó esto, viví esto, en un negocio, en mi parcela, en mi colonia, en todas partes suceden situaciones que nos tienen así, sintiéndonos vulnerables, con miedo. Y es algo que además, y esto para mí es ya lo más grave, pues lo sentimos, lo vivimos, sin embargo, no siempre nos atrevemos a decirlo o a denunciarlo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hasta de denunciar hay miedo. Entonces hay empresarios que me han dicho lo que han vivido y no denuncian. Ahí hay consecuencias ya en un mes o prácticamente semanas. Tenemos 7 negocios que han sido quemados. Esto pues no es solo coincidencia, ¿verdad? También pues cuántas muertes nos hemos dado cuenta. Es más, ese mismo día antier que fue la comparecencia, cuando ya terminé yo mi participación, me dice una amiga de Colima, Mely, van 5 asesinatos en el estado solo el día de hoy, de las 7 de la mañana ahorita 1, 2 de la tarde. 5. ¿Y qué pasa? Que no trascienden. Ayer fui a Manzanillo, me dijeron, en mi colonia, aquí en el arroyo a la vuelta de la casa, ahí yo vi. ¿Y dónde están las noticias? No salen. Entonces, la ciudadanía sabemos, vivimos todo esto, no salen los medios de comunicación. Por eso yo le dije al secretario también, yo no sé si le están informando correctamente, porque cifras oficiales pues deben decir otra cosa. Porque habla el secretario de una disminución de un 26%. Exacto. Sin embargo, los colimenses, sobre todo en estos últimos días, pues no lo hemos sentido, a excepción de que, o con la posibilidad de que el secretario traiga una estadística de meses anteriores. Sí puede ser, pero también lo que puede ser es que la clasificación es muy importante. Entonces puede ser que estén clasificando como desapariciones algunos hechos que seguramente pues son homicidios. Y ahí es donde los números empiezan a descuadrar. Por eso yo le dije, no hablemos solo de números, hablemos de lo que vivimos, de lo que sentimos en Colima. Eso es lo que queremos que nos escuche, que usted se
dé cuenta la realidad día con día. Y yo lo veo como un secretario, y creo que eso todos en el ¿Es Senado receptivo? lo vemos como alguien que sí entiende la situación. Y por ejemplo, ayer estuvo en Sinaloa, allá atendiendo este tema del gabinete de seguridad, lo cual qué bueno, porque Sinaloa también vive una situación tremenda, muy lamentable. Allá es mucho más mediática. Pero justo lo que yo le decía, pues Colima es un estado pequeño, a lo mejor por eso no nos hacen mucho caso, pero vivimos lo mismo o peor. Entonces sí le veo sensibilidad, por ejemplo, para ir a estar pendiente de Sinaloa, pero bueno, que nos voltee a ver al resto de los estados también. Y bueno, se percibe, lo voy a decir desde mi punto de vista, el secretario Omar García Harfuch se percibe como una persona receptiva y que no está como a la defensiva, así se percibe, porque pues muchos actores políticos de Morena, que es quien nos gobierna, están a la defensiva y a desacreditar lo que tú le estás diciendo de alguna situación. Sí, justo creo que sí, es una persona más receptiva, inclusive hay detalles finos en este esquema de comparecencias que luego denotan la personalidad de alguien. Sí. Y él fue muy atento en ciertos detalles que nos hacía sentir a los legisladores de oposición incluidos en su consideración. Entonces, eso dice mucho de una persona de por sí. Tiene un tema bajo su responsabilidad nada sencillo y creo que pues sí, ahí se le reconoció, insisto, por parte de todos los grupos que se está haciendo un esfuerzo, que está dando resultados, que todavía hay muchísimo que hacer, pero que se le reconoce que ha habido un cambio de tónica y de estrategia respecto a la de no abrazos, no balazos del sexenio pasado. Hoy hay real persecución y hay pues real incidencia en lo que estamos viviendo a nivel nacional. Ahora, este proceso obviamente que también ya hubo una respuesta del propio Omar García Harfuch. ¿Se va a materializar? ¿Crees que se materialice esta reunión? ¿Tendrían quienes que participar? ¿Quiénes es? ¿O sería un diálogo? Este diálogo lo pediste tú a partir de la sociedad civil. Claro. O sea, quizá a lo mejor pueden ir otros, pero ¿tienen que ir a escuchar o qué es? Claro, yo lo pedí así, a nombre de la sociedad y que recibiera a productores, a empresarios, a organizaciones, a ciudadanos que han vivido violencia. En su respuesta se mostró receptivo al diálogo de manera inmediata, así lo señaló él. Y yo agradezco que sí, inmediatamente se puso en contacto conmigo su jefe de oficina y espero que sí transitemos para que sí se pueda lograr un encuentro que, insisto, nos permita decirle las cosas tal cual. Hay una estrategia de seguridad, como dices tú, bien lo dijiste ahorita, la estrategia que está enfocada, antes estaba enfocada a abrazos no balazos, Sí. hoy somos proactivos, Sí. que eso llama la atención. No sé si te diste cuenta que al principio de su responsabilidad dijo que iban a tener que echar mano de los trabajos de las propias gobernadoras y gobernadores, porque en esencia ellos tienen una gran responsabilidad en el tema de seguridad. Sí. Eso lo dijo, sí, me acuerdo perfectamente bien en ese discurso, pero además, pues son los estados, ¿no? Sí. Los que tienen que no maquillar las cifras, Exacto. o sea, no, porque el hecho de maquillar, tú puedes ponerle filtros a una fotografía y filtros y va a ser lo más chingón de todo el mundo, Exacto. pero no no va es a la realidad. responder, no es la No es la realidad. realidad. O sea, la realidad termina por callarte la boca. Yo veía en esta parte, pero lo fundamental entonces sí es aguantar, es resistir. ¿Es resistir en la estrategia de seguridad o como ciudadanía? Pues es la cuestión, porque también tú decías una frase final que al final corregiste la palabra con la intencionalidad. Ya. Como Ciudadanía, así es. claro, o sea, no vamos a claudicar en lo que nosotros sentimos que tenemos derecho como colimenses. Es resistir, pero resistir también con valentía y con la posibilidad de exigir a la autoridad su papel fundamental en lo que estamos viviendo. Y efectivamente, el secretario Omar lo decía, a él le compete ciertas tareas, pero también a las Fuerzas Armadas y también a los gobiernos locales, a los estados, a los municipios. Inclusive él señaló de manera reiterada este asunto de los feminicidios que también nos preocupa mucho y que en Colima tenemos tasas altísimas de feminicidios.
él lo decía, a la federación le corresponden ciertas tareas, pero la tarea fundamental está en los estados. Y si en los estados no se detonan acciones para proteger la vida de las mujeres y para hacer justicia a los feminicidios a través de las fiscalías especializadas, entonces poco se va a avanzar. Y justo es un tema que también yo he señalado. ¿Qué pasa con esas fiscalías que ya está determinado por ley que se tienen que instalar y equipar y capacitar, y no vemos en todos los estados que esté sucediendo? Fíjate, voy a hacer una analogía, espero que sea suficientemente clara. O sea, por ejemplo, cuando fue la pandemia, nos metieron a la casa todos, eran COVID-19, no salgas, ¿no? O sea, el Estado reconoció. Empezamos a ver cómo el Estado reconocía que las personas morían. Pero evidentemente la historia va a juzgar esa intervención por parte del gobierno. En el caso de las mujeres es lo mismo, solo que lacera un feminicidio, lacera siempre a una sociedad. Un tema de salud es complicado porque son otro tipo de aristas, ¿no? Claro, claro. Pero en el caso de los feminicidios que se pueden prevenir y que se pueden atender y que se puede atender ese tipo de cosas más profundas, lacera y me parece que no se está haciendo. Por ejemplo, ¿qué dice la ley? Alerta de género. ¿Quién tiene que hacer la alerta de género? ¿Bajo qué condiciones? Y es lo que dijo Omar García Harfuch. O sea, te está descodificando y dice, a ver, yo tengo, el gobierno federal tiene esas responsabilidades, pero el Estado tiene otras responsabilidades. A ver, y yo te lo digo como mujer, Francis, como mujeres, la cuestión es que no damos una alerta de género en Colima. ¿Por qué? Porque el qué dirá, por no aparecer en los medios nacionales. O sea, ¿dónde está la empatía? Por no reconocer la realidad, porque es una realidad. Sí, claro. Y Por cree que no si decir no que la están reconoce, fallando. cree que no pasa. Por no decir que están fallando, cuando... o que están superados. Que están superados. Cuando tú aceptas una realidad, todos sabemos, es el primer paso para resolver una problemática. Pero si ni siquiera la aceptas, entonces, ¿por dónde le vas a entrar? Y esto, insisto, es lo que todos los días me lo dicen, Meli, estoy viviendo esto, pero no sale a la luz pública, no se dice, no se reconoce. Entonces las personas tienen miedo de denunciar. Y en los feminicidios, ¿cómo se va a atender el asunto si no tenemos información real, estadísticas que nos digan dónde son los sitios donde sucede más, dónde son las colonias, los parques que están oscuros y por lo tanto se exponen las mujeres, o los presuntos delincuentes a quienes hay que detener para evitar que sigan asesinando a más mujeres? O sea, es un tema complejo de muchas aristas, pero como decimos, si no se reconoce en principio, pues ¿cómo lo vas a abordar? Así es. Y pues que no haya impunidad. Y que no haya porque impunidad, mientras no se castigue a quien comete estos crímenes, pues los van a seguir cometiendo. Claro. Otro va a ver y va a decir, bueno, aquí no pasa nada, lo puedo hacer. Así es. Exacto. Y insistimos, ojalá, o sea, hay varias situaciones. Una de ellas pasa también, ¿qué consideras tú por la evaluación del desempeño? Llevamos 7 años con personal castrense en los municipios, directores, recomendados por las autoridades castrenses. 2, en el estado los mandos son castrenses, en la fiscalía hay mandos castrenses. O sea, es necesario que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, haga una reflexión, una introspección, una evaluación general de qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando en esa estrategia. Porque mira, hoy detienen a un ciudadano en un punto, ¿no? En la villa. Y luego le toca que lo vuelvan a revisar en Colima. ¿Dónde está la coordinación para saber que ese vehículo el mismo día ha sido revisado 3, 4, hasta 20 veces? No sé, estoy exagerando. Exacto, pero tienes razón. Y todo esto conlleva o tiene implícito más bien varias situaciones o perspectivas del combate a la inseguridad. Primero, la Fuerza Armada o el Ejército, la Guardia Nacional, en la conceptualización que tenemos, es un cuerpo que está creado para atender temas de seguridad, inclusive de seguridad interior, sí, pero bajo un esquema de estrategia militar. Y eso implica que hay estrategia, hay líneas de mando y hay coordinación, pero a partir de lo que la línea de mando superior les pueda ordenar.
En cuanto a la policía civil, vamos a decirlo así, ellos están entrenados para actuar y responder de manera inmediata a una situación. Son la primera línea, vaya, cuando hay Los una primeros situación. respondientes. Primer respondiente. El ejército no, esos obedecen a estrategia y estos obedecen a reacción inmediata. No es lo mismo. Entonces, cuando tú tienes un mando superior que está acostumbrado a eso, a definir una estrategia, irla bajando hasta que se instrumente, este mando superior ante los cuerpos que tienen que actuar de manera inmediata, pues hay un choque. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Sí vemos elementos del ejército, de la Guardia Nacional en las calles, sí, y lo dijo el secretario, dice que hay 1,300 aquí en Colima. Sí los vemos, pero ¿dónde está su reacción? ¿Dónde está su persecución? ¿Cuál es Su la consecuencia de estar investigación. aquí? ¿Cuál es la consecuencia, el beneficio, el resultado de que estén aquí en las calles? Si no hay detenidos, si solamente están pues para que digamos, sí, ahí está, pero no hay reacción inmediata y las policías locales están sumamente limitadas. Voy a ir a decir algo que ahorita lo vamos a retomar, porque vamos a ir a la pausa. Miren, han defenestrado, los mandos castrenses han defenestrado a hombres y mujeres policías de pasión, de incluso de carreras de que su abuelo fue policía, el papá fue policía, la mamá. Han defenestrado a tal grado que hay un acoso no solamente cotidiano, es un acoso laboral importante, además del acoso que se presenta en las mujeres en muchos de los casos. Pero me parece inaudito que viene desde el gobierno de Nacho Peralta, los últimos 3 años de gobierno de Nacho Peralta, pero se ha recrudecido en los últimos tiempos. A grado tal es que hay que ver las corporaciones que nos digan cuántos están cobrando como elementos policíacos, cuántos son las fuerzas, porque finalmente la policía civil no tiene que ser gato de los mandos castrenses. Por el contrario, se tienen que complementar. Se tienen que complementar. Así es la cosa. Vamos a la pausa, de regreso que nos quedamos en redes con la senadora de la República, Mely Romero Celis. No se despegue, puede dejar su comentario, regresamos. Pusiste especial énfasis en la parte de la seguridad. Pusiste especial énfasis en una palabra que nos aterra a todos y que es el miedo. Cuando el miedo llega a la casa, cuando llega el ser humano, estamos en la casa, ya ni en tu casa, que es el recinto más importante, te sientes seguro. Exacto, y miren, yo insisto, creo que ese es el sentir de todas y todos en Colima. No solamente lo he visto ahora en las redes sociales expresado, son cientos y cientos de comentarios que me dicen, sí, Mely, así me siento, yo es exactamente lo que vivo. En las reuniones que he tenido ayer, insisto, en Manzanillo, o sea, en donde sea, en todo tipo de colonias, lo voy a decir de esta manera, en todos los negocios hay miedo, hay temor, hay precaución, decimos, oye, o sea, de verdad ya sacar a mi perrito a pasear en la noche, ya no lo hago con toda la tranquilidad del mundo, porque vivimos en un estado donde están sucediendo cosas todos los días, asesinatos todos los días. Ahora, hay un dato importante, digo, nada más para concluir con la idea que está compartiendo, que ni en tu casa estás seguro. Sí, no, porque, por ejemplo, cuando ocurrió el asalto en varias casas, que les tocó que amarraran a los niños, que estaban en una pijamada. O sea, puede quedar para el anecdotario. Yo quisiera como periodista platicar con los niños de cómo fue su experiencia. Porque ellos nos van a platicar una situación que está aún más complicada. A lo mejor no sabemos hasta qué impacto pudo vulnerar su propia seguridad y sentirse. A partir de eso, ¿qué sigue en esos niños? O sea, las víctimas de la violencia están procesando una realidad diferente que el Estado como tal, del PRI, del PAN, de lo que sea, de Morena, no se están haciendo cargo. No, que no reconoce el Estado, efectivamente, que no atiende, que están viviendo esos niños, cuáles son las consecuencias de esta experiencia. Yo de ver cómo venden droga, de ver... Traumática, exactamente, de que, imagínense también los jovencitos o niños que todos los días reciben una presión de alguien en su escuela, ándale, consume, ándale, compra, ándale, todos los días. ¿Cómo preverlo, cómo atenderlo, cómo generar un ambiente social respaldado por la autoridad
para que nos demos cuenta y que a tiempo se atienda, que a tiempo se prevenga. Yo recuerdo que en la Secretaría de Educación ha habido estas campañas desde la revisión de la mochila, estas campañas de valores y de convivencia más allá de las clases, que las hemos tenido aquí en Colima y han sido ejemplos buenos. Yo, y lo digo tal cual, el maestro Federico Rangel cuando fue secretario, el maestro Carlos Flores cuando fue secretario. Teníamos ejemplos de casos exitosos para la educación. Hoy, ¿dónde están esos esfuerzos? Y más allá, también, ¿dónde está? Pues ya estamos viviendo esta situación, ¿dónde están también los mecanismos de atención a la salud mental de estas niñas y estos niños? Efectivamente, y ayer o antier el secretario también lo dijo, la seguridad no solamente es, pues sí, combatir con fuerza, es educación, es cultura, es valores y más, pero nos toca a todas y a todos. Sí, y además el Estado se está quedando abajo. Nosotros hacemos responsables de decir a nuestros hijos, hay que cuidarnos, hay que hacer un protocolo para llegar, un protocolo para salir, un protocolo para estar en un lugar público, un protocolo para la escuela. O sea, pero el Estado. Sí, exactamente. Y mira, ese es un tema también con mis compañeros en mi equipo, y lo escucho en las familias, cómo reaccionar, cómo actuar, qué vamos a hacer, porque insisto, ya estamos sintiendo esto como algo parte de la, pues, a lo mejor normalidad, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no, pero híjole, ya cada vez más lo aceptamos como algo que al menos hay que prever. Y efectivamente, ¿y la autoridad dónde está para decirnos los mecanismos también de protección, de reacción, de atención? Es verdaderamente lamentable que aún cuando hay un llamado al auxilio, no se atienda de manera inmediata. Y voy a dar otro ejemplo que a lo mejor no tiene que ver con la seguridad, pero es lo que a mí me duele de la indolencia, vaya, y la falta de reacción de la autoridad. Me dicen que denunciaron una posible presencia de mosca del gusano barrenador acá en Manzanillo. Posible presencia, la identificó un veterinario, hablaron a la autoridad correspondiente, dieron seguimiento con una llamada y les dijeron, oye, pues es que si no hay larva, no vamos a ir. Oye, pero hay posibilidad de que exista, al menos ven a capacitarnos así es. para que si acaso identificamos la larva, los productores, pues sepamos qué hacer y más. Pues no hubo reacción. Entonces, esa es, pues, la indolencia o la falta de reacción oportuna del autor. ¿Qué quieren? ¿Ir cuando ya estemos invadidos de larva en todo el ganado? ¿Qué quieren reaccionar cuando ya hay niños que están atrapados o peor aún, pues, que ya se les quitó la vida como está sucediendo? O sea, verdaderamente sí hay indolencia, en mi opinión, por parte de la autoridad, y necesitamos como sociedad unirnos y necesitamos capacitarnos o enterarnos, pues para poder saber cómo reaccionar. Esto es de partidos políticos. O sea, a ver, te pueden decir, y ojo, te lo pregunto con todo el respeto que me mereces como senadora de la República, como persona, pero digo, porque finalmente se puede despertar la idea, porque así es la lógica de pensamiento de la Cuarta Transformación, que estás tú abusando o lucrando con un tema tan importante, tan sensible que es la seguridad. ¿Qué dirías ante esa situación que pudieran decir, no, es que está lucrando políticamente y a ver qué hace ella? ¿Qué? Primero, en toda mi responsabilidad pública siempre he estado convencida de que hay ciertos costos que tenemos que asumir. Y yo prefiero que me critiquen por hablar y por evidenciar y por ejercer mi papel de senadora, a que me critiquen porque no estoy haciendo nada al respecto, especialmente en un tema tan sentido. Ahora más, cuando yo estaba construyendo mi mensaje, verdaderamente lo pensé y lo pensé. Cómo expresar lo que Colima está sintiendo sin grillas políticas, sin tintes partidarios. Lo cuidé muchísimo, precisamente para no caer en una situación que se pudiera no solamente criticar, sino hasta perder credibilidad y perder la oportunidad de mandar un mensaje. Entonces yo siento que mis palabras fueron muy cuidadas, muy respetuosas y señalando, insisto, lo que sentimos, no una grillería política. Ya si alguien va a
decir que yo no lo he visto casi en todo lo que me han escrito, y no solo a mí en mi página, en los medios de comunicación a quienes les agradezco que han reproducido el mensaje o compartido pues la información. En los comentarios ahí en los medios de comunicación yo he visto prácticamente nada de cuestionamiento en ese sentido. Todo ha sido, Meli, sí, eso es lo que yo siento, gracias por alzar la voz, gracias por decir lo que sentimos en Colima, porque cuidé expresamente mi mensaje para, insisto, evitar que se preste a una interpretación equivocada. Hace un momentito, Max, comentabas el tema de la Guardia Nacional y de pues los elementos de seguridad pública federal. Hay que recordar que tan saben de la impunidad que qué le pasó a la integrante de la Guardia Nacional, una jovencita de 19 años, que pues ahí mismo su superior Así es. pues la asesinó y pues habían querido pasarla como por un accidente en una práctica de tiro, como ahora pues ya se acostumbra, ¿no? Una persona más integrante de una corporación policíaca falleciendo supuestamente por una práctica de tiro, como que suena ilógico, ¿no? Exactamente, sobre todo cuando son personas que han estado perdón, de alguna manera involucradas, ¿verdad?, en estas situaciones que son inaceptables. Entonces, yo, o sea, de verdad me pongo a pensar qué vivimos la ciudadanía, pero también qué viven ellos adentro de las Fuerzas Armadas, adentro de una corporación de policía. También deben sentir presiones, pues, por parte de todos lados. Y qué desafortunado, insisto, el secretario de Seguridad Pública tiene una enorme tarea. Pero él la aceptó, él la asumió. Él tiene información, tiene inteligencia a su disposición, tiene autoridades con quien se puede coordinar y entonces debe actuar para ayudar a evitar situaciones como las que vivió esta jovencita al interior de las corporaciones y de las Fuerzas Armadas, pero también tiene el secretario de Seguridad la responsabilidad pues de atendernos a nosotros, de escucharnos y actuar en consecuencia. Así funciona el servicio público. Así es. Pues ahí está el tema. ¿Algún dato adicional que nos quieras compartir, senadora? Pues yo les agradezco muchísimo a todas las personas que me han tenido la confianza para decirme alguna situación que han vivido. Créanme que precisamente por eso es que yo tengo el valor o me armo de valor para hablar y para evidenciar estas cosas, y voy a seguir insistiendo con el secretario de Seguridad para que nos voltee a ver, nos escuche. También lo hago con las autoridades locales. Siempre, yo lo he dicho desde el principio, más vale que hagamos equipo y más vale que dejemos a un lado pues todas las situaciones político-partidistas por el bien de la ciudadanía. Eso es una premisa básica y yo estoy dispuesta a hacerlo. A ver. Yo te preguntaría, Meli, tuviste una buena intervención, pero te preguntaría, ¿van a estar o vas a estar pendiente de que el compromiso que asumió Omar García Harfuch, porque sí asumió el compromiso de que vendría, se va a cumplir? Y no solo de que vendría, que tendría pues la petición que tú le hiciste, ¿no? Que el contacto, que escuchara no solamente pues a la Fiscalía o al gobierno del Estado, sino que a algunas pues integrantes de la sociedad civil. Sí, claro, y reitero, se puso en contacto conmigo quien es el jefe de la oficina, entiendo, entonces claro que yo le voy a dar seguimiento y claro que voy a insistir, porque sí, él expresó su voluntad de tener diálogo, entonces eso es lo que vamos a pedir, claro. Bien, pues ahí está. La senadora de la República por Colima, la senadora Meli Romero Celis, en esta jornada informativa de hoy. Senadora, muchísimas gracias por esta visita y por estar pendientes. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más información. 24 grados centígrados, 8:36 minutos, regresamos.